Hola chicos, vamos a comenzar con las correcciones del segundo integral en noviembre de 2020. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es de sistemas materiales. Lo que, como siempre les enseñé, hagan un esquema que represente cómo es ese sistema. Está formado por agua, cloruro de sodio disuelto, un anillo de plata, o sea plata, y cloruro de sodio sin disolver. Y me pide que marque la opción incorrecta. Bien, yo les aconsejo que antes de ver las opciones analicen ese sistema material con lo que saben, bien, con lo que ven. Podemos decir que es un sistema de tipo heterogéneo que está formado por tres fases. Una de esas fases es la líquida, formada por el agua y el cloruro de sodio que se disuelve. Otra fase que es sólida, formada por la plata, y otro por el cloruro de sodio sin disolver, que también es sólida. O sea que es un sistema trifásico, ¿bien? Y que recordemos que cada fase significan sistemas homogéneos dentro de un sistema heterogéneo. Si hay tres fases, significa que hay dos interfases. Los componentes son tres: el agua, la plata y el cloruro de sodio. Cuando vamos a la clasificación de esas sustancias, el agua es una sustancia pura compuesta de naturaleza inorgánica, la plata una sustancia pura simple, también de naturaleza inorgánica, y el cloruro de sodio también es una sustancia pura compuesta de naturaleza inorgánica. O sea que tenemos tres sustancias puras, ¿bien? Donde podemos también discriminar en dos sustancias puras compuestas y una sustancia pura simple. Una vez que hice todo ese análisis, es mucho más fácil poder razonar. Acuérdense que es la incorrecta. ¿Presenta tres sistemas homogéneos y tres componentes? Sí, porque hemos dicho que presenta tres fases y cada fase es un sistema homogéneo. Presenta tres fases y tres componentes, me está diciendo lo mismo, o sea que es verdadero, o sea, correcto. ¿Presenta cuatro fases? No, eso es incorrecto. ¿Está formado por una sustancia pura simple y dos sustancias puras compuestas? Sí, perfecto. Vamos al punto número 2 de nomenclatura. Cuando tengan un punto de nomenclatura, lo que tienen que hacer es escribir todas las nomenclaturas posibles para poder después destapar y seleccionar la opción correcta. Entonces, la primera sal es una sal de un oxácido, el perbromato de litio, nomenclatura tradicional, bromato 7 de litio, de stock, bien. Lo correcto en la tradicional sería decir lítico, bien, pero está en desuso cuando yo tengo un metal de una única valencia. O tetraoxo bromato de litio, la estequiométrica. Yo lo que le hice en la hojita fue ponerles cuál es la reacción de síntesis de esa sal. Recuerden que toda sal se forma por reacción entre un ácido y un hidróxido y me forma sal más agua. Y esa reacción se llama de neutralización. Después, el segundo compuesto es un anhídrido u óxido ácido llamado óxido o anhídrido cloroso, óxido de cloro 3 o trióxido de dicloro. Les puse las reacciones químicas también de obtención de este óxido ácido, igualada tanto por reacción, por fracción o por número entero. Después tenemos un óxido básico, bien, el óxido de estaño 4, dióxido de estaño, o si no, óxido estágnico. También les puse la reacción química de formación o de síntesis. Y un hidruro metálico, el hidruro de cobre 1, hidruro cuproso, y en la nomenclatura estequiométrica no se dice monohidruro de cobre. Y si digo hidruro de cobre no estoy diciendo de cuál es. Entonces cuando yo tengo un metal de valencia 1 es como, y que tenga otra valencia, es como que esa nomenclatura está en desuso. A su vez le puse las reacciones químicas de síntesis igualando con fracción y con número entero. Cuando me voy a la lista de compuestos, vemos que en la opción A está perbromato de litio, anhídrido cloroso, dióxido de estaño y
hidruro de cobre 1. Bien. Cuando voy a la pregunta número 3 de nomenclatura orgánica, los radicales o sustituyentes de esa amina, que es una amina de tipo terciaria, están sus fórmulas moleculares. Entonces significa que ustedes tienen que pensar y abrir donde se van a dar cuenta que hay dos posibilidades de compuestos de aminas terciarias con esas fórmulas moleculares. ¿Qué quiero decir? Carbono 2, hidrógeno 5 es el etil, no queda otra opción. En cambio, carbono 3, hidrógeno 7 es el propil o el isopropil. Entonces significa que ahí, de movida, ya me da dos aminas totalmente diferentes. Carbono 6, hidrógeno 5 significa que es el fenil como sustituyente. Entonces, yo lo que hice fue hacer la estructura de ambas aminas y ponerle los nombres posibles. La primera sería etilfenilpropilamina. Tengan en cuenta que era por orden alfabético el nombre de los sustituyentes, seguido de la palabra amina al final, o la podía nombrar a esta amina terciaria como una amina primaria sustituida, donde yo, la parte donde nombro la amina, bien, es el que tiene mayor número, el radical o sustituyente que tiene mayor número de átomos de carbono, que sería el fenil, bien. Pero en ese caso, el fenil con el nitrógeno, hidrógeno 2, sería la amina aromática, es la anilina. Entonces ustedes se tienen que imaginar que esos dos hidrógenos de la anilina se han sustituido, uno por el etil y otro por el propil, o N-propil, que es lo mismo. Entonces yo diría N-etil, N-propil, anilina. En cambio, en la otra opción, cuando tengo el isopropil, sería etil, fenil, isopropil, amina, o N-etil, N-isopropil, anilina. Una vez que escribí los nombres posibles que pueda tener estas dos aminas con esas fórmulas moleculares, recién destapo y me doy cuenta que la única que figura es la opción D. Respecto al problemita número 4, bien, carbono 6, hidrógeno 6 es el benceno, lo tienen que saber de memoria. Bien, cuando reacciona con el cloro se produce una reacción de sustitución. Uno de los hidrógenos se sustituye por el átomo de cloro. Bien, también se forma ácido cloruro de hidrógeno. Entonces el compuesto formado es el clorobenceno. Bien, después, cuando me dice un hidrocarburo de fórmula molecular carbono N, hidrógeno 2N más 2, es un alcano, bien, o una parafina, un hidrocarburo de tipo saturado, donde si me dice peso molecular 16, significa que yo hago carbono 12 más 4 del hidrógeno, son 16, o sea que es el metano. Bien, a su vez entre las opciones no tengo dos opciones, o es el metano o es el etano. Bien, si le saco el peso molecular me doy cuenta que es el metano. Y se me forma un halogenuro de alquilo, el bromuro de metilo, también llamado bromometano, como un alcano sustituido, más ácido bromídrico. Bien, una vez que tengo cómo se llama el compuesto M, el compuesto P, el compuesto X y el compuesto Y, digamos, recién marco.